Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche vamos a hablar de cómo se enseña la economía internacional alrededor del mundo. Nuestro hashtag numeral, la nueva economía. Bienvenidos. Bueno, y en este momento vamos a hablar con un profesor de origen turco que da clases en Inglaterra. Es un PhD en economía y nos va a contar lo que fue su historia y lo que trató de hacer, cómo trató de renovar la enseñanza de la economía internacional en las universidades británicas. Y aquí las dificultades que encontró. Devrim Yilmaz. Devrim, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido a Canal Capital. Canal Capital. Thank you very much. Muchas gracias. Entiendo que usted daba clases en la Universidad de Manchester. I understand you give classes in the Manchester University. Yes. Y trató de renovar el currículum de la economía, de economía internacional. Renovate the pensum about international economy. ¿Por qué se metió en este proyecto de tratar de renovar los enfoques económicos que se enseñaban allá? Try a new approach about these economic topics. Well, actually, it was my students rather Bueno, realmente fueron mis estudiantes los que al comienzo querían un cambio. group of my students Un grupo de mis estudiantes were not happy with the economics education no estaban contentos con la economía que estaban recibiendo, con la educación económica que estaban recibiendo. And they thought that the economics education that they're getting is not really reflecting the reality of the Y world. pensaron que la educación sobre la economía que estaban recibiendo no reflejaba el It's mundo not really real. equipping them with the necessary skills to understand how capitalism works. Y no los equipaba con las A group of con my los, students lo came que to me necesitaban para entender la one day economía real. after one lecture, and they expressed their Y mis estudiantes, después de una clase, expresaron sus preocupaciones acerca de la educación económica que estaban recibiendo. Y me preguntaron si les podría enseñar algo diferente. And I said I will be very happy to do that. Y les contesté que estaría muy contento de hacerlo, mientras que la universidad me permitiera hacerlo. And therefore, together with my students, we actually spoke to Y the así fue department, que junto con mis estudiantes and we expressed our hablamos con la interest universidad y in expresamos opening nuestro a new interés module and en offering abrir a new nuevos course módulos y ofrecer nuevos cursos and teaching something out of the ordinary. y enseñar en qué algo fecha fuera fue del todo esto, ordinario. cuando los estudiantes se acercaron a usted? In what date or when was it that the students asked you to do this? When? When? This is May 2013. En mayo del ¿Y 2003. esto fue provocado por algún Was this incidente en provoked particular by con el que a se sintieron specific incident frustrados that your los students felt estudiantes? ¿O por qué frustrated fue about? en esta fecha que Or ellos why dicen was it ya on this lo que nos date enseñan no es that they weren't suficiente? happy and they didn't think that what they were taught was sufficient? Well, one of the reasons is, of course, the global financial crisis. Bueno, una de las and razones fue por supuesto la crisis global. My students at the time, my Y mis students were in their estudiantes en ese second
tiempo estaban en su segundo año y no habían aprendido prácticamente nada de la crisis financiera. ¿Por qué estaba sucediendo? La crisis financiera de 2008. The global economic crisis of 2008. Yes. Sí. They had been taking an economics education for Y 2 habían years. tomado clases de economía mundial por 2 años, era el final de su segundo año y no habían aprendido prácticamente nada y no entendían por qué el mundo estaba en crisis económica. También creían que estaban siendo enseñados una economía imparcial, muy parcial. Y la economía es una ciencia muy rica, de hecho, y no solo hay una sola respuesta a los problemas económicos. Y mis estudiantes solo estaban siendo enseñados una manera de pensar. What were they being taught, your students? Well, that is mainly what we call neoclassical economics. Principalmente la economía neoclásica, que es solo un punto de vista y no es el único punto de vista del mundo. Porque la economía no son como las ciencias naturales, no hay una sola respuesta. Entonces, ¿qué autores enseñaban? ¿Qué autores enseñaban y qué autores faltaban? What authors did they learn and what authors were missing? Bueno, particularmente en economía hay diferentes escuelas de pensamiento como la del marxismo, la feminista, la ecológica. Hay diferentes tipos de pensamientos y corrientes de pensar y que todas tienen diferentes respuestas para la misma pregunta económica realmente. Y mis estudiantes estaban siendo enseñados una sola manera de ver el mundo. Irónicamente, yo era el que les estaba dando la clase de macroeconomía y por eso fue que se acercaron a mí, porque yo era quien dictaba esta materia. Y expresaron su insatisfacción con esta clase y querían un nuevo módulo para aprender nuevas maneras de pensar. ¿Y cómo se llamaba este nuevo módulo? What was this module, this new module's name? Bubbles, Panics and Crashes. Se llamaba el pánico y crisis de las burbujas. Teorías alternativas de la crisis económica y yo mismo nombré este módulo. Estaba dando una clase similar en la Universidad de York antes de empezar en la Universidad de Manchester. Así que utilicé el mismo nombre y lo nombré de esa manera. Burbujas del pánico. The economics department in the beginning welcomed this demand, and I was asked by the head of teaching to prepare a course syllabus. Se me pidió por el director que preparara un nuevo módulo y de esta manera me preparé durante 2 meses para dictar este módulo, 2 semanas para preparar este módulo. Preparé todas las lecturas, los exámenes, ensayos, todo lo necesario para asistir a los estudiantes. Y propuse esta nueva dirección. And what happened? Esperé que fuera aceptado para poder empezar a dar estas clases en septiembre. Pero desafortunadamente en una semana me dijeron que el departamento rechazó este nuevo módulo y no me permitieron enseñar este nuevo módulo porque lastimosamente no concordaba con los intereses del departamento. Y esto me enojó bastante y a mis estudiantes también. Así que mis estudiantes y yo se nos ocurrió que si no nos permitían dictar este módulo en la universidad, que lo podría enseñar después de las 5 de la tarde en las tardes, sin exámenes, como sin un ciclo de ensayos, lectura, como un club de lectura. like a sort of reading club. Yeah, like a free voluntary module. Sí, como un módulo voluntario. Y quienes quisieran atender pudieran atender. And what happened? And actually we did start the Bueno, course, comenzamos el curso. With the opening of the semester, we did start Cuando this comenzó el course every semestre, Monday. comenzamos este curso todos los lunes. And in the beginning, I had Al about 20 comienzo students tuve in the alrededor de class 20 in the estudiantes first en la 1 or clase 2 weeks. en las primeras But 1 o 2 then semanas, gradually, more and more pero gradualmente students started más y coming, más estudiantes se and the interesaron y British media empezaron a showed venir. some interest as well.
Los medios de comunicación británicos mostraron interés, incluso el diario El Guardian. Y una vez que salimos en este diario, el módulo se volvió más popular y empecé a recibir más y más estudiantes cada semana. Al final del semestre tenía alrededor de 50 estudiantes atendiendo de manera regular y de todos los departamentos, no solo estudiantes de economía. How many students? Alrededor de 50. Para el final del semestre ya teníamos 50 estudiantes de departamentos de física, química, ciencia de computación, ciencia política, economía e incluso algunos del público en general que realmente no eran estudiantes pero que querían aprender por qué nos encontramos en el medio de esta crisis y cuáles son los medios alternativos de pensar esta crisis. Y en febrero del 2014 propuse o sugerí el módulo de nuevo a la universidad para el próximo año, pero de nuevo fue rechazado por segunda vez. Y la excusa fue que mi contrato había terminado o terminaría en 6 meses con la Universidad de Manchester. Y me dijeron que su contrato va a terminar en 6 meses, tal vez no esté en 6 meses, tal vez no esté el próximo año, así que no podremos aceptar este curso. Y yo sugerí que podrían aceptar el curso y encontrar otra persona que enseñe el curso, así yo no me encuentre ahí. Pero la universidad realmente no quiso esto. Esto enojó a mis estudiantes y comenzaron una campaña para forzar a la universidad de que aceptara esa propuesta. Recolectaron firmas, más de 300 firmas de estudiantes de economía para que se pudiera abrir este módulo para el siguiente año. Pero la universidad no hizo caso a estas demandas y cuando mi contrato expiró, me dijeron que fueran. Where are you teaching now? En la Universidad de Kingston, en London. Mi pregunta es la siguiente. Usted vino a Colombia a hablar, digamos, de estas nuevas formas de interpretar la realidad, otros enfoques económicos. ¿Usted siente que esta frustración de sus estudiantes allá en Manchester la sintió aquí en Colombia? ¿Cómo vio a los estudiantes colombianos? Do you feel that your other students, apart from those students in London, feel that unhappiness about how they're seeing economics? Well, bueno, particularmente en Gran Bretaña, después de que mis estudiantes lograron obtener la publicidad, otros grupos de estudiantes similares empezaron a formar en diferentes universidades que pedían exactamente lo mismo que mis estudiantes pedían. Empezaron a hacer campañas para crear cursos o módulos similares para aprender nuevas maneras de ver las economías. Este movimiento estudiantil ya había comenzado anteriormente en Francia y Alemania en el 2010 y el 2011. Pero con mis estudiantes en Manchester, con la publicidad que recibieron, organizaron una especie de red interglobal de aquí en Colombia también? Do they have representation here in Colombia? As far as I know, not yet. Hasta donde sé, aún no. Pero el día de ayer hablé con un grupo de estudiantes en la Universidad Nacional de Colombia y les sugerí que formaran un grupo similar para que se unan a esta iniciativa estudiantil interglobal. Podemos decir que hay un movimiento estudiantil para agregar pluralidad a la enseñanza de la economía, ¿verdad? Insights about the teaching of economics. Sí, hay un movimiento estudiantil a nivel global que no solo es estudiantil, también hay un grupo de académicos que de hecho están apoyando este grupo estudiantil, que han organizado un grupo para una red que se llama Rethinking ¿Hay colombianos en este grupo organizado, profesores? In this group of academics? Hasta donde sé, no. Bueno, entonces les vamos a pedir que nos entreguen los datos
para que los profesores que nos estén viendo se puedan contactar con esta nueva red. Tanto estudiantes como profesores, ya les vamos al final del programa poner en pantalla los datos para que se puedan comunicar con esta nueva red. So they can communicate with this new red, global red. Muchísimas gracias, Devrim. Nosotros nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más de la enseñanza de la economía alrededor del mundo. Bueno, seguimos en Hashtag Internacional hablando de economía y de nuevos enfoques. Bienvenido, profesor Germán David Feldman, de Argentina. Parece que en Argentina hay mayor receptividad a estos nuevos enfoques porque veo en su hoja de vida que no solo es profesor, sino que también está en el directorio del Banco Central de Argentina. ¿Eso es así? Sí, la verdad que lo que uno ve en Argentina, y por suerte a mí me toca ser parte de esta experiencia, es que en los últimos años del gobierno actual hubo una decisión de que los profesionales jóvenes y con una visión más heterodoxa de la economía pasaran a tener lugares de relevancia en la gestión de la política económica. Uno puede pensar en el caso del ministro de Economía, que es un académico que escribió su tesis sobre la teoría general de John Maynard Keynes, y, bueno, y también uno puede pensar en mi caso, que yo vengo de hacer un doctorado en Alemania con una tesis esencialmente discutiendo desde un enfoque post-keynesiano las teorías monetarias dominantes, con un enfoque crítico, y luego de tener ese paso académico también tuve la posibilidad de pasar a ocupar un lugar en la gestión en el Banco Central. Allá en Argentina también existe la misma frustración de los estudiantes de que les están dando una sola manera de analizar la realidad económica. Y yo creo que es un sentimiento que también se comparte en Argentina y en todos los países y en las universidades, en las cuales lo que uno nota es que viendo que la realidad es mucho más compleja que lo que el enfoque dominante transmite, y habiendo experimentado crisis muy profundas, Argentina en el año 2001-2002 tuvo la crisis más profunda de su historia cuando implosionó el régimen de la convertibilidad que había estado vigente durante los años 90. Y entonces la sociedad reclamaba un cambio, no solamente a nivel de las políticas económicas que se aplicaban, sino también a nivel del tipo de teorías que se inculcan en las universidades. En esa lógica es que quizás uno, si va a las universidades tradicionales, las más grandes como la Universidad de Buenos Aires o la Universidad Nacional de Córdoba o la Universidad de La Plata, es más difícil por su tamaño encontrar el crecimiento de ese enfoque heterodoxo, pero sí lo encuentra en universidades públicas que se fueron creando en los últimos años, en las afueras, quizás no en el centro de Buenos Aires, pero sí en las afueras, y en las cuales ya uno ve los programas de las licenciaturas en economía y las currículas de las materias, y lo que ve es cómo los enfoques heterodoxos están reflejados en la bibliografía. Convocan a profesores que vienen de haber cursado sus estudios en universidades en programas de estudio no convencionales, como puede ser mi caso o el de muchos otros colegas jóvenes que también forman parte de esta experiencia, con lo cual eso uno lo ve, y también lo ve con programas de posgrado que ya son específicamente, tienen un sesgo heterodoxo en lo que enseñan. Bueno, ¿te parece si aterrizamos esto para los estudiantes que nos están viendo? Este programa tiene un nicho de estudiantes universitarios, del cual la verdad nos sentimos muy, muy orgullosos aquí en Hashtag. Hemos hablado en este programa de la crisis de Grecia. Hemos cubierto la crisis de Grecia. ¿Por qué no nos explicas, digamos, cómo se interpreta la crisis griega desde el punto de vista convencional en las universidades y qué aportan los post-keynesianos? O sea, y ahí entiendo que hay un abanico de posibilidades para de nuevos enfoques. Sí, a ver, típicamente el enfoque convencional cuando hace un diagnóstico de la crisis griega, lo que se hace referencia a los desmanejos fiscales.
Sí, la política fiscal griega en los años previos era muy expansiva, el gasto tuvo un correlato en niveles de endeudamiento creciente que se hicieron insostenibles y eso llevó a Grecia a la situación en la que está en el último tiempo. Y ahí es donde surgía la discusión sobre qué tipo de receta aplicar para resolver el problema de la crisis griega y los posibles efectos de contagio que podía tener en el resto de las economías que forman parte de la zona euro, porque además el caso griego cobra mayor relevancia a nivel europeo, no tanto por el tamaño que tiene la economía griega, que es una economía pequeña, sino por la señal que un posible camino de salida del euro podría implicar para otras economías de mayor tamaño, como pueden ser España o Portugal, y que estaban en una situación parecida. Si uno piensa la crisis griega desde un enfoque más heterodoxo, si bien uno puede analizar la dimensión fiscal, la mayor parte de las economías en desarrollo, y en ese caso Grecia es un ejemplo, y las economías latinoamericanas son otro buen ejemplo, la mayor restricción que enfrentan a la hora de analizar los procesos de crecimiento y desarrollo es la restricción externa. La restricción externa tiene que ver con la disponibilidad de divisas para poder financiar el proceso de crecimiento. El crecimiento requiere importar más porque típicamente una economía como la argentina, como la colombiana, mismo como la brasilera o la griega, para producir más requieren muchos insumos importados, bienes de capital que no se producen en el país, mismo energía, y eso genera entonces que el crecimiento es muy demandante de divisas. Hay que importar para cubrir esos déficits. A veces la cuenta corriente puede uno financiarla con entrada de capitales. En el caso griego es más difícil de verlo porque al tener una unión monetaria, en realidad era la misma moneda que circulaba localmente, es la moneda que requería para financiar su sector externo. Pero en otro tipo de economías uno ve más claramente que verdaderamente mucho antes de que una economía se choque con un límite que puede ser el pleno empleo de sus factores productivos, que es típicamente la restricción a la expansión económica que ven los economistas neoclásicos ortodoxos, mucho antes que chocarse con esa restricción del lado de la oferta, hay una restricción más inmediata, mucho más significativa, que es la restricción que plantea la disponibilidad de divisas y la holgura que puede plantear el balance de pagos. La mayor parte de las crisis económicas que han experimentado economías como la Argentina y otras economías latinoamericanas son crisis del sector externo, que después tienen su impacto y se transmiten hacia otras variables de la economía y puede tener un correlato a nivel fiscal, pero son típicamente crisis del sector externo. Eso es algo que el enfoque ortodoxo en general omite, porque es un enfoque que en realidad se inspira en la realidad de economías como la norteamericana, que cuando uno la piensa como una economía cerrada, donde el tipo de cambio no es una variable tan relevante. Ahora, para las economías emergentes, las economías latinoamericanas, una devaluación tiene efectos potenciales muy negativos. Y típicamente las devaluaciones son contractivas, generan recesiones y son regresivas, generan aumentos en la desigualdad en la distribución del ingreso. Digamos, Germán, escuchándote, la pregunta es, en esta confrontación entre Atenas y Alemania, ¿no? Por, digamos, los caminos a seguir en este momento, uno podría decir que es el mismo debate que ustedes están teniendo en las universidades. A ver, de alguna manera la discusión que se da en Europa y los límites de la experiencia de la moneda común tienen que ver con intentar, en que un grupo de países intentó una unión monetaria sin avanzar en una unión fiscal. ¿Sí? Porque uno, ¿qué pensaría? Si uno pensara a Europa como un solo país, entonces uno podría pensar que hay ciertas regiones que requieren persistentemente de transferencias para igualar los desequilibrios propios de las estructuras productivas que pueden tener dos provincias diferentes dentro de un mismo país. La realidad es que las sociedades alemanas, griegas y demás en Europa en el fondo no se piensan a sí mismos como ciudadanos de una misma nación del proyecto europeo. Eso es lo que
hace que un proyecto como el euro, si no hay la posibilidad de avanzar verdaderamente en otros aspectos de unión, como la unión fiscal, está en principio destinado al fracaso. Lo que pasó en Argentina, y muchas veces uno escucha a los expertos comparar que Grecia eventualmente podría haber hecho una salida a la crisis como la que exitosamente recorrió Argentina después del año 2001-2002. Pero ahí también hay matices que hay que tener en cuenta, porque digamos, la estructura productiva y el tejido industrial del cual partía Argentina, una vez que se generó la devaluación y las exportaciones empezaron a crecer y el sector público acompañó con una política fiscal expansiva, es muy diferente que la estructura productiva que muestra Grecia hoy, que es una economía esencialmente basada en servicios, en turismo y en algunas exportaciones puntuales de algunos productos primarios. Entonces, en esa lógica, digo, que Grecia salga del euro, devalúe y entonces rápidamente empieza a crecer, es algo que uno lo ve más difícil, y por eso es que es tan dramática la situación en Grecia. Germán, ¿y cómo ves la situación económica en Colombia? Bueno, digo, un poco también por respeto no quisiera explayarme demasiado sobre una realidad que Pero estamos tratando, sí, digamos, de plantear lo ortodoxo frente... Lo que yo creo es que, digo, si uno... La verdad es que cuando uno ve las discusiones y la realidad latinoamericana, lo que ve es que sacando casos puntuales, como puede ser el caso argentino o de alguna otra economía, el resto de los países de la región siguen un sendero más basado en las prescripciones de política que plantea la teoría del mainstream neoclásico respecto a el rol del Banco Central, esta defensa de la autonomía a ultranza del Banco Central como si fuera un agente, un organismo extraeconómico que no debería coordinar sus políticas con el Ministerio de Finanzas o mismo con el presidente de la Nación, seguimiento de un objetivo único de la política monetaria que sea la estabilidad nominal, incluso en periodos en los cuales puede haber una crisis económica profunda y donde uno pensaría que hacen falta que el Estado aplique todas las herramientas de política que tenga, tanto las fiscales como las monetarias. Entonces lo que uno ve es en general que todavía persiste en la región el discurso mainstream de que la política fiscal tiene que ser una política conservadora, que el Banco Central tiene que enfocarse exclusivamente en la estabilidad nominal y resignar otro tipo de objetivos reales, como puede ser impulsar el pleno empleo, financiar el desarrollo. Entonces, ¿usted no cree en la autonomía plena del Banco Central? A mí me cuesta entender, yo cuando alguien me plantea sobre si creo o no en la autonomía, lo primero que le pregunto es qué entienden por la autonomía del Banco Central. Si es pensar que el Banco Central tiene que ser un ente extraeconómico que mire por fuera del resto de las relaciones económicas y del resto de las discusiones que se pueden dar al interior de un Estado respecto de qué hacer con la política económica, la verdad es que no. Sí, obviamente, el Banco Central tiene que conducirse con objetivos claros. Me parece que el objetivo de la estabilidad nominal, la estabilidad de precios es muy importante, pero que hay otros objetivos que son igualmente relevantes, como asegurar la estabilidad financiera, como que el Banco Central promueva el crecimiento, con las herramientas que se consideren relevantes en cada momento. Pero la verdad es que lo que uno ve es que todas las experiencias exitosas de desarrollo en la historia han tenido bancos centrales activos y que han contribuido para el desarrollo de los países. Entonces, pensar ahora que el Banco Central tiene que, comportarnos como si no existiera la posibilidad de un Banco Central que contribuya en esas experiencias de desarrollo, lo veo como un desperdicio. Bueno, aquí hay un claro ejemplo de una manera diferente de pensar. Este debate, Germán, salta aquí en Colombia de manera recurrente, hasta el alcance de la autonomía del Banco República, ¿hasta dónde? Muchísimas gracias, esperamos tenerte nuevamente aquí. Bueno, muchas gracias. Ya volvemos.
Nos seguimos en Hashtag Internacional hablando con los profesores de economía extranjeros que vinieron al seminario de la Universidad Nacional repensando la enseñanza de la economía. Y ahora estamos con el australiano Steve King. Steve es otro rebelde de la economía, otro profesor que quiere incluir más pluralismo en la enseñanza, y su libro The Banking Economics saldrá en español con el título Desenmascarando la economía en unas 6 semanas. Bienvenido, Steve. Welcome, Steve. Hace unos minutos estuvimos hablando con el profesor Debrin Yilmaz, que vino también al seminario de la Universidad Nacional y nos estaba contando su experiencia en la Universidad de Manchester y las reflexiones a las cuales los mismos estudiantes lo llevaron de la necesidad de ofrecer nuevas alternativas. Entonces yo quisiera, Steve, que nos ayudara, digamos, a pensar, si tomamos un ejemplo digamos, de interpretación económica, ¿cuál sería la lectura, digamos, de la economía clásica que se enseña en las universidades y cuáles serían nuevas formas de interpretar ese mismo evento? Por ejemplo, si miramos la crisis del 2008, ¿qué dicen unos, qué dicen otros? What do one say and the others say? The economics is La economía, como dijo el profesor Debrin, es un sistema complejo, y entender algo tan complejo como la economía debemos tener un esquema con el cual analizar la economía. Y este esquema que los economistas del siglo XIX crearon fue ver la economía sin dinero y asumir que la economía era un equilibrio. Y el mundo real, como sabemos, es monetario y casi siempre se sale de este equilibrio. En el siglo XX se desarrollaron técnicas para modelar un sistema sin equilibrio. Pero la economía se quedó con esas ideas del siglo XIX y ha creado un esquema muy elaborado para modelar la economía como si no tuviera dinero y si fuera un equilibrio en todos los tiempos. Y sabemos que la crisis financiera, como su nombre lo dice, fue creado por el sistema financiero, que generó que todo el sistema económico se saliera a equilibrio, si es que tenía uno para comenzar. Hay diferentes escuelas de pensamiento en economía que compiten, unas que la ven como un sistema sin monetario y con equilibrio, y este tipo de escuelas han sido suprimidas durante los últimos 40 años por una manera de pensar dominante. Y yo, como un crítico de ese enfoque, sabía que se necesitaba un nuevo enfoque. Así que la enseñanza que el profesor Debrin trató de hacer dice que hay que analizar la economía monetariamente y fuera de equilibrio, y tenemos nuevas técnicas que le podemos enseñar a los estudiantes, y eso se trató de hacer en Kingston. Y esto es lo que en general el movimiento estudiantil está diciendo. Había anunciado la crisis del 2008, ¿verdad? Esta forma alternativa que plantea de interpretar la economía lo había llevado a pensar que la crisis del 2008 era posible. Otra crisis como la del 2008, idéntica, sucedió. Pero para parafrasear a Mark Twain, la historia se repite. Esa crisis fue causada a la deuda privada que creció rápidamente, y cuando esa deuda se expande, ejerce una presión una presión de demanda sobre la economía. Ahora estamos atrapados en un mundo en el que no podemos lograr un crecimiento económico
las personas ahora tratarán de reducir su deuda y la demanda caerá. Es el caso en el que Japón ha estado desde hace más de medio siglo. La crisis como la del 2000. Pero antes del 2008 usted ya estaba haciendo el análisis de la deuda privada y previendo que eso podía llevar a una crisis, ¿verdad? And thinking that that could lead to a crisis. Can I actually, again, my hearing is quite problematic, but ask you to repeat that and then I can answer. Por supuesto, es que antes del 2008, Before 2008, usted ya estaba analizando la deuda privada, el aumento de la deuda privada y previendo que eso podía llevar a una crisis. And you were thinking that that could lead to a crisis. Yeah, I was looking at the rate of growth of private debt. Sí, estaba mirando el crecimiento rápido de la deuda privada y mi análisis decía que era una parte esencial de la economía. Así que estaba mirando el crecimiento en la deuda privada. La deuda privada estaba creciendo rápidamente, más rápido que el crecimiento bruto del país, y lo vi en el 2005 y dije, esto no puede continuar. En algún punto este rápido crecimiento de la deuda privada tiene que caer, tiene que bajar. En el momento en el que baje, esto va a causar unas crisis, y por eso advertí desde septiembre del 2005. Digamos, la enseñanza más neoclásica deja por fuera el indicador de la deuda privada. These indicators out, the indicator about private debt. Realmente dicen que la deuda privada no importa. Separan la finanza de la economía. Creen que no están relacionados. Y dicen que la finanza es acerca de hacer buenas inversiones, y de la manera en la que se hacen las finanzas dicen que no depende de la macroeconomía. Yo creo que esto es completamente erróneo. Esencialmente la deuda privada es lo que atrae crecimiento, es lo que crea crecimiento y especulación. Y si tienes mucha especulación y no tanto inversión, eso es lo que causa crisis. Ellos dicen, olvídate de la deuda privada. Propongo que hablemos un poquito de China. I propose that we talk a little bit about China. Yeah. Sí. So, ¿qué dice la interpretación más convencional sobre la situación económica de China ahora? ¿Qué dice usted? Now, and what do you say? What do you say? La interpretación convencional no puede evitar hablar de la crisis de la burbuja económica, porque se dio una expansión gigante del crédito. Sin embargo, en efecto están hablando acerca de la situación de China, de la misma manera que hablaron acerca de la situación de la burbuja económica en América, en la manera en que podría estallar la burbuja, pero no tendría tanto impacto sobre la economía. Mi argumento dice que China, después del 2008, realmente no tenía una economía liderada por la deuda, sino por la exportación. Cuando la crisis llegó, por supuesto, las exportaciones colapsaron. Y la respuesta del gobierno chino fue insistir que el sector privado bancario prestara de manera grande a todo el mundo. Por supuesto, cuando el gobierno chino te dice que hagas algo, lo haces. Una expansión dramática del crédito. Durante los siguientes 6 años, la deuda privada en China, en sus figuras, fue del 100% del crecimiento bruto a un porcentaje mucho más alto, una expansión exponencial. De ahí vemos las exportaciones e importaciones en Australia y América, y ahora tienes una gran deuda, una gran deuda que tiene que seguir creciendo cada año y no puede. Ahora lo que está sucediendo son que las personas no están pidiendo prestado tanto dinero, la demanda ha caído y por supuesto los precios de las comodidades ha caído, por supuesto. Creo que la crisis económica podría ser tan grande como la que sufrió Japón en la 90. En 1990 se dio una gran crisis en Japón, que se podría recordar una película antigua americana llamada El Sol
que habla acerca, esa película habla acerca o coincide con esta crisis económica de Japón cuando cayó el último día de 1990, la burbuja reventó al final de 1999. El Nikkei cayó de 4.000 puntos a 7.000 puntos. Ha subido a 17.000 puntos desde entonces, pero ha bajado en cuanto a valor. Y creo que los chinos van a encontrar un fenómeno similar a este. How long do you think that China will collapse? And what awaits? Está en su crisis en este momento. Creo que es el gran hundimiento de China. Tuvieron una gran crisis en el 2008, de una burbuja grande y una crisis grande, pero no tenían el problema de la deuda que tienen ahora. Ahora lo tienen. Y sin potencial para incrementar el crédito, creo que van a encontrar que la demanda doméstica se va a contraer y la única solución es irse a la demanda de exportación, y ahora se está devaluando el yen. Están tratando de incrementar la demanda a través de la exportación, pero lo que hacen es seguir dañando la economía. Y la única manera en la que lograrán es hacer que el mundo siga requiriendo los productos chinos. ¿Cómo vio el seminario? ¿Cómo vio la reflexión económica aquí y, digamos, la apertura de la Academia Colombiana a estas nuevas propuestas que ustedes están haciendo? Academics about what you're doing. Ha sido muy bueno ser invitado a Colombia para hablar hablar en las universidades colombianas acerca de mi enfoque. Creo que ha sido una muy buena recepción por parte de ellos, y los académicos latinoamericanos, por mi experiencia en Argentina y Ecuador, Colombia y México, no se retienen tanto a los métodos tradicionales de pensar. Están más abiertos a las iniciativas alternativas porque han tenido que lidiar con toda la presión de las crisis y la economía norteamericana. Así que creo que están más abiertos a las maneras alternativas de pensar aquí en Latinoamérica, en Sudamérica en general. Este es un lugar en donde los enfoques alternativos se pueden desarrollar más que en otros países como Norteamérica. Bueno, Steve, ha sido un gusto tenerlo aquí. Lo esperamos nuevamente aquí en Canal Capital. Nosotros nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos con la enseñanza de la economía. Bueno, seguimos en Hashtag Internacional hablando de la enseñanza de la economía y tenemos en el set a Diego Guevara, que fue el que realmente pensó en organizar este seminario, repensando la enseñanza de la economía a la nacional. Diego es miembro del grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo de la Universidad Nacional. Bienvenido, cuéntanos por qué se planteó el tema de este seminario. Bueno, muchas gracias, Laura. Sí, básicamente desde el grupo de Instituciones Socioeconomía de la Universidad Nacional hemos tenido, digamos, una inquietud constante por tener una perspectiva amplia de la economía, acercándonos a diversas escuelas, los regulacionistas franceses, poskeynesianos, marxistas, tal vez un proceso de 10 años que ha querido estudiar un poco más la enseñanza amplia de la economía, y eso lleva un poco a que después del 2013, cuando conocí al profesor Debrin Yilmaz, me surge la inquietud de proponer esto, y con el apoyo del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo de la Universidad Nacional logramos construir este evento en Colombia. Y un poco para... ¿Y fue bien recibido? Sí, hubo una buena recepción en los estudiantes de la Universidad Nacional, pero también tuvimos algunos estudiantes de otras universidades del país y de algunas universidades también privadas con una buena recepción y con ganas de tener una visión amplia de la economía, que es realmente lo que aboga este seminario de repensar la enseñanza de la economía. Bueno, les queríamos preguntar, por ejemplo, libros como el de Thomas Piketty, El Capital en el siglo XXI, que ha hecho tanto ruido justamente entre los muy ortodoxos. ¿Dónde se ubica Piketty en estas, digamos, en estas nuevas lecturas? Bueno, yo creo que el trabajo de Thomas Piketty es muy rico en términos de su trabajo en datos y creo que eso hace que para los economistas heterodoxos sea importante. Sin embargo, su respuesta y su percepción metodológica sigue respondiendo al individualismo metodológico de la economía neoclásica, su visión del capital
digamos, todavía sigue siendo muy reducida. No obstante, por supuesto que creo que es un texto fundamental, pero Tomás Piketty es un economista con una formación ortodoxa y bueno, pues tal vez con este nuevo proceso lo podemos llamar lo que algunos definen como un autor ortodoxo débil. Sin embargo, es un trabajo muy rico de datos que no podemos desconocer. Yo le quería preguntar sobre un economista, digamos, que es muy querido en el sector, digamos, de los heterodoxos, que es Minsky. ¿Qué es lo que hace Minsky que lo hace tan especial? Tal vez Hyman Minsky, cuando plantea su hipótesis de inestabilidad financiera, él empieza a percibir una nueva forma de entender la economía. Tal vez su frase más importante es que la estabilidad genera inestabilidad, o toda una fase cubierta de la economía terminas en una hipótesis, en una etapa tipo Ponzi, donde la economía es mucho más especulativa. Tipo Ponzi, expliquemos qué quiere decir tipo cosas, tipo pirámides. Claro, por supuesto. Tal vez en Colombia el concepto de Ponzi, tuvimos las recientes experiencias de las pirámides, de MG y demás, que son procesos insostenibles, al igual que para que tú puedas seguir generando un rendimiento tienes que tener nuevas personas entrando a ese tipo de sistema. Pues un poco esa es la etapa tipo Ponzi en Minsky, que para tú pagar la deuda necesitas apalancarte en mucha más deuda para poder seguir pagando. ¿Y Minsky no era una referencia obligada antes del 2008? Sí, es muy curioso. Antes de 2008, Hyman Minsky no era una referencia obligada, poco desconocida, pero después de la crisis de 2008 es altamente citado en muchos journals, incluso en periódicos como Financial Times y demás. Tuvo muchas referencias y hoy es un autor que, a pesar de su origen post-keynesiano, su contribución es reconocida en toda la literatura económica. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias por armar este seminario, por organizarlo y por hacernos saber aquí en Canal Capital las cosas que están pasando en la Universidad Nacional. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Les estamos dejando aquí en pantalla la información donde pueden ir a buscar mayor información sobre lo que hemos hablado aquí. En los blogs de Canal Capital habrá un artículo donde les daremos más bibliografía sobre todo esto que estamos hablando. Les hablaremos de Minsky, les hablaremos de Piketty, ahí encontrarán todo. Les avisamos por nuestra cuenta de Twitter cuando ese artículo esté listo. Nos vamos, los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9. Nos reencontramos el próximo jueves en Hashtag Internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.